La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos semanita más aquí a las ondas de Capital Radio para hablar de agricultura y de ganadería y de alimentación y otras cuestiones del campo que tanto nos gustan. Un programa que hacemos con Jorge Zumeta, al mando de los controles técnicos, y con Jaume Segales aquí también al micro. Jaume, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a abordar algunos temillas, más allá de los que vamos a ir tratando uno a uno en nuestro espacio de actualidad. Vamos a tener hoy un par de invitados aquí, bueno, tres, si contamos al habitual, que es nuestro querido amigo Pablo Maderuelo, que nos va a llevar a la España medio llena. En concreto, hoy a hablar de un proyecto bastante bonito que se ha presentado recientemente, que lo ha presentado además Manuel Campo Vidal, y es el primer mapa de periodismo rural en España, del que forman parte 3.000 medios de comunicación. Pues con Manuel Campo Vidal y con Camino Cabañas ha charlado Pablo Maderuelo y luego nos contará. Y como decíamos, además, dos entrevistas, una sobre la siniestralidad en el campo, que registra una tendencia a la baja en 2024, esa es muy buena noticia. Charlaremos con Ángel Algarra Solís, jefe del Departamento de Tasaciones de Agroseguro. Y luego, Jaume, por fin parece que los precios del aceite pueden llegar a bajar, al menos según lo que se dice, ¿no? Eso se dice. Bueno, de todas maneras, salió el IPC el jueves pasado por la tarde. El IPC subió un 2,3% respecto a agosto del año pasado. Pero, fíjate, habían bajado los precios de aceites, grasas y legumbres y hortalizas. Pero el IPC de los aceites y grasas, pese a haber bajado un poco, en 12 meses había subido 19 puntos. O sea, que aunque ahora consigas rebajar el precio un poco, es que está tan alto, está tan caliente. O sea, yo creo que es muy difícil, por lo que dicen los expertos, en cuestión de un año, ver el aceite a mitad de precio, que es como tendría que estar, como estaba antes. Bueno, yo creo que eso pasa lo mismo que en la vivienda, por ejemplo. Se disparan los precios, luego empiezan a bajar, pero la subida tiene una pendiente muy intensa y la bajada es mucho más suave. Bajar de los 12 euros por litro a los 6 va a ser muy difícil, y bajar a 4 o a 3 vamos a tener que esperar bastante para verlo. Bueno, nos va a contar Cristóbal Cano, que es el vicesecretario general de UPA y el responsable de Olivar, y nos va a analizar un poquito este horizonte, que cuanto menos es positivo, porque llevamos 2 años muy malos de sequía y con precios elevadísimos, y en algún momento tiene que empezar a bajar. Luego ya veremos la pendiente si conseguimos acelerarlo o lo consiguen. La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, Yoma, pues vamos a arrancar con temas de actualidad, y uno de ellos muy importante siempre es la reunión del G20, que va a participar el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en Brasil en concreto, y sobre todo es una referencia para ver qué acuerdos se adoptan. Ya veremos cómo se plasman o no sobre la transformación de los sistemas alimentarios, y también con el objetivo de hacerlos más justos y, sobre todo, como se habla ahora mucho, también sostenibles, saludables y resilientes. Así lo ha informado el Ministerio de Agricultura, señalando que para conseguir la transformación Planas subrayará la importancia de las nuevas técnicas de mejora genética y las variedades vegetales de uso más frecuente, fertilizantes y agua. Va a explicar el apoyo del Gobierno al modelo de agricultura familiar y profesional como herramienta para promover la producción agroalimentaria más eficiente y cohesión social y territorial en el medio rural. La reunión de ministros es en Cuiabá, Brasil. Es el país que ostenta la presidencia del G20 hasta el 30 de noviembre del 24. Se expondrá también por parte de España la importancia del comercio internacional y de la pesca y la acuicultura como sectores clave. También se prevé una declaración después de la reunión para reforzar la resiliencia y la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios en su dimensión económica, social y también ambiental. Los miembros del G20 son alrededor del 90% del PIB mundial, el 80% del comercio global y 2/3 de la población de todo el planeta. También el 60% de las tierras agrícolas y el 80% de todo el comercio mundial de productos agrícolas. Bueno, la verdad es que se discuten temas clave relacionados precisamente con estos conceptos, una resiliencia que tanto gusta ahora, la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que la mayoría de los especialistas del sector, economistas agrarios en particular, siempre han señalado que la implementación de estas políticas es crucial, ¿no?, para asegurar la sostenibilidad, y eso sí, con necesidad de mayores inversiones en tecnología y capacitación, que es uno de los puntos, bueno, yo no te diré débiles, pero que siempre es necesario
reforzar. La FAO ya en 2023 corroboraba la importancia de la agricultura sostenible y hablaba precisamente de la necesidad de inversión continua en tecnologías agrícolas para mejorar la eficiencia de los cultivos y reducir el impacto ambiental. Estudios de la Unión Europea, también en otros informes, han subrayado que la agricultura de precisión y las técnicas de mejora genética aumentan rendimientos sin necesidad de ampliar tierras de cultivo. Y luego, bueno, está el tema de la especulación en los mercados agrícolas, que sigue siendo un factor que contribuye a esta volatilidad de precios, ¿no? El economista, por ejemplo, afirmaba recientemente y destacaba como la tecnología y la sostenibilidad son esenciales, y sobre todo el papel de la regulación, que es importante para que los pequeños agricultores específicamente pues no se vean afectados por la fluctuación de precios, ¿no? En fin, son varios temas complejos. Veremos qué sale de este informe, qué conclusiones nos plantean. Y si nos vamos al sector vitivinícola, soluciones en el marco de la Unión Europea en concreto que se van a plantear, se proponen ahora arranques de viñedo con criterios sociales para reestructurar el sector. Así al menos lo plantea Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos propone que para las reuniones de Bruselas sobre el sector vitivinícola se hagan arranques de viñedo con criterios sociales como una medida que favorecerá la reestructuración del sector. Dicen que hay que dotar de flexibilidad las intervenciones contempladas en la intervención sectorial vitivinícola y que destacan que es preciso reconsiderar la medida de reestructuración y reconversión atendiendo a señales ponderadas del mercado. Abrir la posibilidad de inversiones del sector productor para cumplir con los retos que supone el cambio climático y también facilitar la promoción en países terceros. Añaden que el sector vinícola sigue soportando el agravio comparativo de no haber recibido ayudas estatales por la sequía y por las perturbaciones en los mercados tras la pandemia. Hay que actuar sobre los factores de oferta y demanda que están poniendo en riesgo uno de los sectores más icónicos y diversos de nuestra geografía. Unión de Uniones comparte en gran medida los objetivos y retos de este grupo de alto nivel. Considera necesario atender también aspectos ligados al relevo generacional. Es imposible que haya un relevo si no se trabaja en la rentabilidad del sector. ¿Qué joven, dicen, va a querer dedicarse a ello, según Unión de Uniones? Consideran urgente abordar los problemas del sector: pérdida de rentabilidad del cultivo en las últimas 5 campañas, descenso en el consumo a nivel mundial, tanto interior como exportaciones. También aprovechar la crisis y retos para dar una salida digna a los viticultores que deseen abandonar el sector, permitiendo a la vez que aquellos que quieran continuar puedan redimensionar sus explotaciones y recuperar sus márgenes de rentabilidad. Bueno, pues un tipo de medidas que no solo busca reducir el excedente de producción, como decías, también fortalecer pequeñas y medianas bodegas, que yo creo que es clave, ¿no? Hay que abrir el acceso a la inversión de productores. De hecho, la FAO también informaba que para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad económica del viñedo se deben enfocar en prácticas respetuosas, ¿no? Como sobre todo la agricultura de precisión, que mencionamos anteriormente también, y el uso racional del agua, ¿no? Y comentabas el relevo generacional, que es cierto lo que decías, Jaume, cómo va a un joven agricultor dedicarse a este sector cuando ha bajado tanto la rentabilidad, ¿no? En concreto, según un estudio de la European Court of Auditors del año 21, ¿no? Ya explicaban que la falta de rentabilidad a largo plazo en cultivos agrícolas tradicionales es, si no la más, una de las principales razones del envejecimiento del campo europeo. No es solo una sensación que tenemos, sino que ya hay muchos datos y análisis que lo corroboran, ¿no? Y que, digamos, apuestan y abogan por medidas concretas, ¿no?, que aseguren la viabilidad, ¿no? Y si no, eso difícilmente se va a conseguir el relevo generacional. Y luego un tema interesante, la vendimia en verde frente a destilaciones de crisis con el objetivo de reducir la oferta, ¿no? Y yo creo que es básicamente un análisis al final puramente económico, ¿no? Medidas que ayudan a equilibrar la oferta y la demanda, y que este sería el caso, por ejemplo, lo que daría estabilidad, ¿no? Estudios de Rabobank recientes también, ya saben que es un poco especializado en el sector agrícola, coinciden en que las intervenciones como la vendimia en verde son herramientas útiles y además imprescindibles para mantener la estabilidad del mercado, especialmente en tiempos de exceso de oferta. Es decir, que es un tema que plantean que tiene bastante sentido, ¿no? Y si te parece, vamos a pegar un salto de lo que es la vendimia a la maquinaria y vamos a hablar de la venta de tractores nuevos, un reto para el sector como siempre, que mantiene su tendencia al alza y sube un 16% en los 8 primeros meses de 2024.
La venta de tractores nuevos sigue manteniendo una línea ascendente desde el pasado mes de enero. Ha subido un casi 16%, el 15,96% en España en los 8 primeros meses. Se han vendido 6.161 unidades según el Ministerio de Agricultura. Como anécdota, pero también ejemplo de los cambios que se viven, en la venta de tractores nuevos, entre las ventas de este mes de agosto ha destacado la entrega oficial del tractor más grande vendido en España, un John Deere 9RX 640, acompañado de un apero de Babur de un agricultor reconocido, Javier Aracama. Bueno, cabe destacar también que en este periodo el campo español se ha vendido un total de 20.000 maquinarias agrícolas, lo que representa un descenso del 0,09 respecto a los 8 primeros meses del año 2023, y eso muestra un cambio de tendencia paulatino. Por ejemplo, en junio el descenso de estas ventas ya fue el 1,83%, se va acumulando. La mayoría ha sido maquinaria remolcada o suspendida, 11.200 unidades, un retroceso del 8,28%, y además se ha comercializado 2.116 remolques, un 7% más, y 1.000 unidades de maquinaria automotriz. Ha bajado un 0,18% este aspecto. Bueno, pues está claro. Yo creo que no hay duda que el incremento en la venta de tractores nuevos tiene consecuencias sociales y económicas bastante positivas, ¿no? Desde la perspectiva económica, la verdad es que evidentemente mejora la eficiencia y la productividad. Yo creo que eso no es discutible, ¿no? Aumenta rendimientos, reduce costos, eso yo creo que es evidente, ¿no? Y al final lo que necesitan es los agricultores, sobre todo los españoles en este caso, competir en mercados globales y enfrentarse a desafíos climáticos, y para eso es necesario renovar un parque de maquinaria que siempre decimos ha estado tremendamente envejecido. Se están haciendo campañas intensas por parte de la Asociación Profesional de Productores de Máquinas Agrarias, y también apoyadas con fondos públicos en muchos casos, para rejuvenecer, igual que tenemos que rejuvenecer a los trabajadores, se tiene que rejuvenecer la masa laboral del trabajador del campo, también es necesaria la máquina. En ese sentido se va todavía despacito, la verdad, ¿no? Y bueno, yo creo que mejorar las condiciones laborales con máquina, o sea, la máquina más moderna, está claro que le da más seguridad, que es el otro problema que teníamos. Al final había muchísimos accidentes en el campo tradicionalmente, y exige menos físicamente para los operarios. Y yo creo que eso es clave para reducir la siniestralidad, ¿no? Problema de esa pedazo de máquina que dices que se han comprado, por ejemplo, el coste, al final, claro, el coste de la maquinaria es muy caro y no siempre, Sí, de alguna manera favorece la desigualdad, porque es verdad que los pequeños productores y propietarios no pueden acceder a determinadas máquinas, tampoco necesitarán muchísima potencia en muchos casos, pero es verdad que la eficiencia se separa según tienes más terreno en una sola linde, y además con máquinas que lo hacen mucho más eficiente, ¿no? claro. Pero bueno, ahí estamos. Veremos. Me gustaría ver esa máquina que has comentado, que debe ser impresionante. Tiene que ser muy bonita, la verdad. Pero bueno. Había una época que yo creo que ya ha pasado, donde había una especie como de competencia sana, digo yo, entre los agricultores, que se compraban máquinas sobredimensionadas para sus explotaciones, bueno, porque también era una imagen Claro, frente a otros compañeros de poderío. Sí, 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 eso pasaba, y al final había, claro, los temas eran mucho más bollantes, había más márgenes, y uno se podía lucir, bueno, pues igual que te puede pasar con un coche a otras personas, ¿no? Yo más, si te parece, hablamos de siniestralidad, estamos hablando del tema de las maquinarias, vamos a entrar también en esta cuestión, hablando sobre todo en este caso del seguro. La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues hoy vamos a hablar, ya decíamos, sobre la notable reducción de la siniestralidad en el campo español en 2024, con un descenso del 58% de la superficie dañada, y vamos a conocer más sobre este fenómeno y su impacto en los agricultores, y cómo los seguros agrarios están ayudando a mitigar los efectos meteorológicos, por ejemplo, en este sector. Y para hablar de ello nos acompaña Ángel Algarra Solís, que es jefe del Departamento de Tasaciones de Agroseguro. Ángel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí muy a gusto, hablando de campo, y también contentos de que baje la siniestralidad, que es un gran problema para los agricultores. No ha bajado un 58%, decíamos, en 2024. ¿Qué factores han influido en esta tendencia? Bien, bueno, primero, antes de nada, encantado de estar con vosotros, intentar ayudaros a comentar un poquito y conocer más del seguro agrario. A ver, ha bajado 58 porque estamos comparando con el año 2023. Y el año 2023 es el año del supersiniestro histórico de Agroseguro, de sus 45 años de historia. Fueron como 3 campañas en una. Este año es verdad que ha bajado, pero poco a poco nos estamos dando cuenta que se está pareciendo ya a un año normal. Si exceptuamos el año pasado,
La media de siniestralidad recibida serían 160.000 hectáreas y ya estamos en 140.000. Pero bueno, realmente, comparando con el año pasado, que es el más cercano que tenemos de referencia, ¿qué ha pasado? Pues este año ha pasado sobre todo porque ha llovido. Que ha llovido, empezó haciendo buen tempero en otoño, luego las heladas, exceptuando la viña, nos han respetado en frutales, y todo eso ha influido en que estamos hablando de menos hectáreas, muchas menos hectáreas que el año pasado, y menos dinero también, es verdad. ¿Y qué tipo de siniestros siguen siendo los más comunes entre agricultores y ganaderos? Claro, a la hora de hablar de siniestros, los herbáceos son lo que nos mandan porque realmente tenemos mucha superficie asegurada. Y como está repartido en todo el territorio nacional, pues siempre salen destacados. Este año en herbáceos, sobre todo por sequía, tenemos 800.000 hectáreas más o menos. Es verdad que ha llovido más, pero hay zonas donde ha habido falta de agua, como conocemos, ¿no? Y entonces herbáceos, 800.000 hectáreas, y luego hay que destacar la viña, porque la viña este año le ha pasado de todo. Empezó helando en abril, a finales de abril, primeros de mayo, ha tenido pedriscos y las danas actuales están afectando a la viña, luego ha habido zonas con sequía, y ahí tenemos siniestradas a estas alturas, a fecha de 31 de agosto, 207.000 hectáreas, y aseguradas 400.000, o sea, prácticamente vamos camino del 60% afectado. Uh-huh. Y en todo el territorio nacional, hay un tema, no se escapa nada aquí. Uh-huh. Hay un tema en la meteorología, claro, llueve más, pero usted citaba ahora las danas. También puede ser peligroso, ¿no? Es decir, llega un momento en el que el agua es buena hasta que deja de serlo, y no sé si estos fenómenos están cambiando en la meteorología ahora. Lo que estamos viendo con las danas y la meteorología es que antes los pedriscos, pues es verdad que estaban más concentrados, parecía que eran cuestiones de primavera, verano, y ahora tenemos pedriscos prácticamente desde marzo hasta noviembre. Y las danas de estos días, pues nos están afectando. Es verdad que cuando vienen a agua, afectan las zonas de leñosos de sequía, son muy bienvenidas y aceptadas. Pero es que también están cayendo pedriscos, nos está afectando a las hortalizas, a la viña. O sea que ahora la cuestión ha cambiado porque ya tenemos periodos más amplios y cuando suceden muchas veces son episodios más intensos. Eso es lo que estamos notando en estos últimos años. Uh-huh. Oye, y Ángel, vosotros que tenéis un contacto muy directo, vuestros equipos de campo con los agricultores y los ganaderos, ¿no? ¿Cómo gestionan estas fluctuaciones meteorológicas, climáticas, tal vez ya de un año a otro, distintos aspectos, pero en particular en lo que es la contratación de seguros? Pues bueno, ante sensación de riesgo, ante esta pregunta hay que tener en cuenta, quitando este año, los últimos 7 años están los 6 peores de la historia de los seguros. Eso indica una sensación de riesgo grandísima. Entonces, el agricultor, ante el riesgo que ve que año tras año se está pasando, ¿qué hace? Pues aumenta la contratación. Uh-huh. Estamos viendo una evolución paulatina y este año, claro, después del año pasado, que fue catastrófico, ha vuelto a aumentar la contratación. Uh-huh. Esa es la tendencia actual. ¿Y este año se espera, si se han reducido los siniestros, que se reduzca la contratación en próximas campañas? ¿Eso es una tendencia, como decís, más o menos habitual en vuestro caso? Hombre, es cuestión un poco de apostar lo que me está contando, porque llevamos de 7 años, ha habido uno bueno. ¿Va a ser el siguiente bueno? Pues la gente tiene sus dudas. Nosotros esperamos realmente que se mantenga. La contratación se va a mantener. Es verdad que ahora a veces lo hace de diferente manera. Hay líneas donde hay más agrupaciones, igual hay menos pólizas, pero se mantiene. Son explotaciones más grandes. Pero realmente esperamos que vamos a mantener el número de asegurados. Actualmente estamos en los 450.000 y creemos que nos moveremos en esos números estas próximas campañas, porque las condiciones son muy cambiantes, no es la certidumbre es mínima. Uh-huh. Y a nivel regional, evidentemente, esto depende no de la división política de las regiones, sino de cómo el clima o la meteorología actúe sobre una u otra, ¿no? Pero en esta campaña, ¿habéis detectado diferencias en la evolución de los seguros entre unas regiones y otras que sean sustanciales? Pues también tiene un poquito que ver con la evolución de estos últimos años. Por ejemplo, a ver, por nombrar una, en Cataluña hemos tenido un aumento de seguros. ¿Por qué? Porque llevan 2 o 3 años regulares, muy regulares, por no decir otra cosa. Hace 2 años tuvieron la gran helada que afectó al frutal, el año pasado una sequía que ha continuado este año, que afectó a cereal y a viña, y este año, claro, pues ha aumentado la contratación. O sea, es un poquito lo que he comentado antes. La historia, la sensación que tienen de estos años, pues el asegurador la percibe y actúa en consecuencia.
Y Quitamos los últimos 7 pero años. este año, fíjate que, perdón, ha aumentado en todas las zonas. No ha habido ninguna que haya bajado. Quitamos los últimos 7 años, en la evolución histórica de agroseguro que comprueban ustedes, ¿la tendencia es que cada vez vaya a peor el tema de sequías y tal? ¿O va por rachas y luego puede haber 4 o 5 años buenos? Pues desgraciadamente hablamos de la experiencia cercana porque es la que estamos viviendo y sufriendo. Y la experiencia cercana de los últimos 7 años dice que no es poco, que está a los 6 años peores de la historia y con números muy elevados respecto a los anteriores. Entonces, ¿que los episodios van a ser más intensos? Apostaríamos que sí, y todo indica eso. Y con situaciones climáticas diferentes y con reacciones de unas explotaciones adaptadas, o sea, más bien adaptadas, no adaptadas, porque están planteadas con otros principios climáticos. Y luego hay el seguro, agroseguro como tal, y Sí. las empresas que lo gestionan tienen que adaptar sus pólizas y sus coberturas, etcétera, a estos fenómenos cambiantes que cada vez son más, como decías al principio, más variados, ya se concentran en distintos sitios, todo cambia, ¿no? ¿Cómo os adaptáis de año tras año? Porque yo entiendo que definir estas cuestiones al final es una oferta de un agricultor, pero detrás tiene que tener un trabajo súper intenso, analítico, estadístico, etcétera, ¿no? ¿Cómo tenéis esa... A ver, ¿Qué supone realmente estos cambios de manera operativa? a ver, también hay que tener en cuenta que partimos de un seguro con unas coberturas y unas garantías muy amplias. Prácticamente en todos cubrimos todos los cultivos, evidentemente, y prácticamente cubrimos todo lo que le puede pasar a un cultivo. Entonces, realmente partimos de una situación inicial muy buena, pero es verdad que se dan situaciones, como he comentado, diferentes. Entonces, pues para eso es un seguro vivo, en continua evolución, y por eso se analizan las nuevas situaciones que lo plantean, el grupo de trabajo, donde están los diferentes actores, y como dice, pues es fruto de un análisis, y muchas veces el repetir las situaciones no se puede conseguir de un año para otro. Son procesos lentos, pero seguros, porque al final, claro, siempre hay que trabajar pensando en dar respuesta, pero manteniendo un equilibrio técnico de seguro. No podemos cubrir todo por cubrir, sin tenerlo bien analizado. Y luego hay siniestros que son como muy habituales, ¿no? Pues pueden ser las heladas, pueden ser el pedrisco, pero hay otras, por ejemplo, que a lo mejor no es un siniestro, está cubierto lógicamente por seguro, pero que es la retirada y la destrucción de animales, que sigue siendo una causa importante de indemnización, ¿no? ¿Cómo está Agroseguro abordando este problema en particular? Pues lo has dicho bien, realmente no es un siniestro, porque el siniestro es la retirada, se muere el animal y es un servicio. Se podría llamar un servicio más que un siniestro, ¿no? Es un servicio donde Agroseguro lo que hace es actuar de intermediario entre una empresa gestora, que es la encargada de recoger animal, y la comunidad autónoma. El número de siniestros de retirada es muy elevado. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos asegurado la inmensa mayoría de la cabaña ganadera. ¿Y qué perseguimos? Pues dentro de esta intermediación que tenemos con las gestoras, Agroseguro persigue que la calidad del servicio sea buena, que se haga dentro de todas las medidas biosanitarias posibles, que la atención sea rápida, esto es muy importante cuando hay un animal que hay que recoger, y velamos por eso, velamos porque realmente estas condiciones se cumplen. Aquí hay que tener en cuenta que todos los años, de media, hay 1,5 millones de actuaciones. O sea que es un número de siniestros y de servicios que tenemos que verificar que la calidad sea buena. Muy importante, y seguimos día a día peleando con ello. Y ya para terminar, Ángel, ¿cómo ves el futuro del seguro agrario en España a medida que se consolida este cambio climático, lo cual sin duda influye en la producción agrícola? ¿Y cómo es el futuro? Pues hombre, en el momento de incertidumbre que tenemos y con los cambios que estamos hablando de situaciones, pues al final son sensaciones de riesgo, y está claro que esto indica una necesidad de seguro agrario que entre todos debemos intentar que cumpla todas las expectativas, tanto que demandan los agricultores como la buena situación, y una cosa que siempre hay que decir, que es siempre teniendo en cuenta que tiene que hacerse todo un cambio de acuerdo a un equilibrio técnico que debemos cubrir. Siempre pues con el apoyo del Ministerio y las comunidades autónomas. A ver, el seguro agrario somos un referente a nivel internacional. Estamos constantemente recibiendo delegaciones para intentar, no digo copiar, sino fijarse en situaciones de nuestro seguro, y estoy convencido que en el futuro vamos a seguir siendo referentes. Porque el trabajo que se hace es continuo, es un seguro vivo,
y creo que de calidad. Ángel, pues muchas gracias por acercarnos aquí a la realidad Hombre, del encantado. seguro a través de Agroseguro, y seguiremos a ver si se reducen los siniestros y mejora todo para el agricultor y también para las aseguradoras, claro. Pues un abrazo como Esperemos. siempre. Venga, muchas gracias. Bueno, Jaume, pues continuamos comentando otras cuestiones de actualidad que se han producido esta semana en el sector, y nos podemos olvidar de Pedro Sánchez, que ha estado en China y que defiende al porcino, ha ido a defender, entre otros sectores, al porcino español, y eso sí, ha mostrado su sorpresa por la investigación en este país. La investigación por supuesta competencia desleal abierta por China a varios productos del cerdo de la Unión Europea, donde España es primer exportador, pues es una de las conversaciones que ha mantenido Sánchez con el ministro del gobierno de China respecto al tema de la agricultura y la importación. El presidente expresó a Li su sorpresa por las investigaciones que afectan a nuestro porcino, resaltó los altos estándares con los que trabajan nuestras empresas, que van a colaborar, y desea que este asunto se solucione con el diálogo. Por su parte, Li Qiang ha sido el que ha hecho patente la preocupación por los aranceles a los automovilísticos eléctricos chinos, y lamentó que se trate de una forma distinta a los que vienen de China que los que llegan desde Estados Unidos o Canadá para el mercado europeo. Li asegura que todas las subvenciones a la industria del automóvil chino cumplen con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, pues ambos jefes no hablaron, según estas fuentes, del sentido del voto en España en el seno de la Unión Europea cuando las próximas semanas se vote si los aranceles de los vehículos eléctricos chinos pasan a ser definitivos. Y también eso ha sido un problema, porque realmente lo que piden es que el gobierno español apoye las peticiones de China para, a cambio, por abrir un poco más la mano para el comercio de estos productos como el porcino. Pues si no han hablado en una negociación política de algo tan clave como es el voto que dé España a esa resolución, claro, mal asunto para el sector del porcino, porque los chinos de otras cosas serán pero tontos, no tienen un pelo. Así desde que luego, en el fondo te vas allá a negociar. Tampoco entiendo muy bien que, a ver, es un pospolítico también, ¿no?, que le sorprenda las investigaciones. Estos conocemos. Sí, le habrá dicho, vamos a intentarlo, voy a intentar hablar, pero no se compromete en nada, ¿no? Está claro, que todo el mundo sabe lo que está jugando China y lo que está jugando España. Veremos si realmente Pedro Sánchez ha tenido alguna fuerza. A mí me extrañaría que haya conseguido algo. No digo que no esté bien que haya estado ahí y lo haya intentado, pero tal como están las cuestiones, o realmente se compromete a defender la entrada y la no imposición de aranceles a los vehículos, o veo complicado que el gobierno chino no nos dé una colleja, otra. Oye, desde luego. Pues vamos a dejar los chinos y vamos a hablar de los británicos, porque el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido a su homólogo británico, Steve Reed, que en Reino Unido avise con antelación de cualquier variación en los controles fronterizos a productos agroalimentarios. En fin, ¿para qué? Pues para que los productores españoles puedan prepararse. Tiene bastante sentido. Planas quiere sugerir a Reid, el ministro, que dentro del respeto a la soberanía británica se avise con suficiente antelación de cualquier endurecimiento de los controles de entrada para que nuestros productores y exportadores se puedan adaptar. Pueden hacerlo, lógicamente, están en su debido derecho, pero lo que ocurre es que de una forma muy razonable y muy sensata Reino Unido ha tenido en cuenta hasta ahora no solo los intereses de la relación comercial con España y la Unión Europea, sino también el propio abastecimiento de ellos. Desde la salida de la Unión Europea, el Reino Unido ha pospuesto la puesta en marcha de controles a frutas y verduras frescas para impedir que hubiera un alza de precios y problemas del suministro. Desde el arranque de septiembre, varios medios británicos revelaron que el gobierno laborista quiere retrasar la entrada en vigor de los controles aduaneros de fruta y verdura fresca hasta julio del año que viene, del 25, pese a que primero se preveía su implementación al 31 de octubre. Hay que ser muy realistas, dice Planas. Lo que estamos intentando desde nuestra parte, y también de los británicos, es minimizar para los ciudadanos las conclusiones de un Brexit que puede sentar mal a todo el mundo. Han conseguido no solo mantener, sino incrementar el valor de lo que se vende e incluso incrementar el volumen de lo que llevamos al Reino Unido. España compite por calidad, pero por precio también. Las hortalizas que se consumen en el Reino Unido son españolas, el 82% en algunos casos, como las lechugas, en otros hasta la cuarta parte. Con casi 5.000 millones de euros, de los que 1.100 son fruta y hortalizas, el mercado británico es un destino prioritario para los productores españoles. El ministro Planas, en la visita a Londres, también tenía previsto dar un discurso ante una cumbre alimentaria, Spain Food Nation, que reúne a actores relevantes del sector que están con él.
Si es que al final, Jaume, por muchos intereses que haya de vendetas, de tal, estoy convencido de que socialmente muchos británicos dirían, pues ahora compramos frutas y hortalizas en nuestros socios de la Commonwealth en otras partes del mundo, pero al final la pela es la pela y evidentemente el producto español va a entrar siempre, va a ser competitivo por cuestión de precio, no solo por transporte, sino también por frío, porque al final las distancias te obligan a conservar, son productos perecederos, ¿no? Y por tanto es del interés de ambas partes que estos problemas fronterizos queden resueltos. En eso yo creo que no va a haber una guerra comercial porque no interesa a ninguna de las partes. Y Claro. sí, decías, y no, Claro, efectivamente. Ujú. Y que no, que está claro que el producto español va a seguir teniendo entrada en Reino Unido y va a seguir siendo un socio comercial. Es verdad que dudábamos al principio, ¿no te acuerdas? Que a ver si iba a haber ahí como... Pero al final la economía pone los deseos Sí, políticos en su sitio. al final manda la economía, es el Mm. dinero, amigo. En fin, oye, pues continuamos con una última cuestión en este bloque y es el sector de la avena, que lo está pasando bastante mal. Se está hundiendo el cultivo, en concreto el precio, porque es que además no se vende nada de avena y no es por un problema local, sino por una presión internacional del mercado. La organización COAC Extremadura ha lamentado la ausencia de ventas durante este año en el caso de la avena, lo que lleva a los agricultores que apuestan por el cereal a haber reducido sus ingresos. Como aseguran, este año no hay mercado ni precio, no se compra ni un kilo. Decisiones de los mercados internacionales hacen que la avena de esta campaña se acumule en los almacenes a la espera de tiempos mejores. Las ventas de este producto han funcionado bien años atrás. En cuanto a precios, en muchas ocasiones no tanto, pero sí al menos en cuanto a cantidades. Sin embargo, los agricultores este ejercicio tienen que guardarlo y, si disponen de espacio, o llevarlo a las cooperativas. El porcentaje de terrenos destinados a la avena en el global de las hectáreas del cereal es una cifra nada baladí en Extremadura. Es un cultivo que se adapta muy bien a los terrenos de menos calidad, y el incremento de este tipo de cosechas en un momento donde la política de la Unión Europea aboga por la diversificación de cultivos en el campo sería positivo. La avena no es solo un producto cuyo consumo humano se ha incrementado en los últimos años en el planeta, sino también muy utilizado en la ganadería, mezclado con otros cereales, pero este año no hay ni mercado ni precio. El cereal ha alcanzado un nivel global, buenas cifras de producción, este ejercicio en Extremadura, una situación que contrasta, sin embargo, con unos precios hoy de ruina. No, y además mencionabas el caso de Extremadura, que es donde han puesto esto sobre la mesa, pero es un problema que afecta en general, porque al final es una cuestión de mercados internacionales a todos los productores de avena de nuestro país. O sea, que veremos. Es verdad que así este año es especialmente extremo lo que está pasando con la avena, y como decías, bueno, quien no tenga capacidad de almacenaje tiene que gestionar cooperativas, etcétera. Es un problema para el Sí, sector. sí. Veremos ahí cómo evoluciona. Oye, y si te parece, vamos a otro problema que ha tenido el sector, que han tenido los consumidores también, y que parece que a lo mejor empieza a revertir, que es el del precio del aceite de oliva con todo lo que conlleva en el cultivo del olivar. Vamos a hablar de ello en un instante. La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues la crisis del aceite de oliva podría tocar a su fin después de 2 años de sequía en los que la producción se hundió, los precios se dispararon por encima incluso los 12 euros por litro. Bueno, pues parece que las previsiones del sector apuntan a un cambio de tendencia y quizás, por tanto, un respiro para los consumidores, ya veremos si también para los agricultores. Y de ello vamos a hablar con Cristóbal Cano, que es vicesecretario general de UPA y responsable de olivar. Cristóbal, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, se prevé que la producción de oliva se duplique. No sé si todavía es pronto para saber si esas estimaciones son más o menos objetivas, pero ¿cuáles son los principales factores también que hay detrás de este aumento en la producción? Bueno, como bien dices, ahora mismo es pronto para hacer una predicción fiable. Lo que sí está claro es que en ningún caso se va a duplicar, como has comentado, la producción de aceite de oliva con respecto a la cosecha pasada, que superamos las 800.000 toneladas en España. Estaríamos hablando de una cosecha, si se duplicase, por encima del 1.600.000 toneladas, y en ningún caso el campo muestra esas perspectivas, ¿no? Como mucho, y muy vinculado a la meteorología que tenemos que tener de aquí a que se inicie la recolección de la aceituna, allá por mediados de noviembre de forma general. Me refiero a las precipitaciones que esperamos y deseamos que se den en este mes de septiembre y octubre,
para que la cosecha sea en cualquier caso una cosecha media en España, porque está muy estresado el olivar. Desde el mes de abril prácticamente no ha llovido nada. El olivar de secano es el que está sintiendo los rigores de esa falta de precipitaciones de mayor grado, ¿no? Y como digo, dependerá muchísimo las precipitaciones que tengamos de aquí a mediados de noviembre y también que acompañen las temperaturas para un correcto desarrollo final del fruto, para concretar en qué cifras nos movemos. El olivar tiene básicamente dos momentos cruciales. Uno de ellos es la floración y el cuajado del fruto, allá por abril y mayo, y ahí tuvimos buenas condiciones de humedad en el suelo por las precipitaciones que todos recordamos de Semana Santa, que supusieron un cambio radical en el campo, pero ahora hace falta rematar la faena con un otoño generoso en lluvias y que lamentablemente por ahora no llega. Uh-huh. Y en el hipotético caso de que lleguen las lluvias y que efectivamente la producción aumente de una manera sustancial, no hace falta que sea el doble, el mercado ahora mismo, cuestión de stocks también, puede implicar una caída de precios también importante para los agricultores, también para los pequeños agricultores, que pueda trastornar sus previsiones, o ahí todavía es pronto para hacer estimaciones. Pues mira, sí es verdad que de los años complicados, como estas dos cosechas malas que hemos tenido de forma consecutiva, hay que sacar algunas conclusiones positivas. Y quizá la más importante, sobre todo si tenemos en cuenta que el sector del olivar y del aceite de oliva ha sufrido lo que definimos desde la UPA como la mayor prueba de esfuerzo posible, ¿no? Es decir, dos muy malas cosechas en España, que no olvidemos, somos el primer país productor mundial de aceite de oliva, acompañado también por conflictos bélicos, con problemas logísticos y con una inflación alta. Bueno, pues ha hecho que el consumidor no haya mostrado una enorme fidelidad al aceite de oliva, y hemos cerrado, nos queda un mes para la última campaña, para cerrar esta presente campaña de comercialización, con un nivel de salida absolutamente, yo creo que inimaginable para nadie del sector, con el nivel de precios que hemos tenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nivel mundial, teniendo en cuenta la producción, como digo, en el mejor de los escenarios, media en España, y teniendo en cuenta lo que pasa en el resto de países productores, por ejemplo, Marruecos e Italia prácticamente no van a tener cosecha como consecuencia de las malas condiciones climáticas que han tenido. Bueno, pues vamos a tener lo que denominamos como prácticamente un equilibrio perfecto entre producción mundial y demanda mundial de aceite de oliva. No va a haber en ningún caso una sobreproducción, ni tampoco se prevé un hundimiento del consumo, con lo cual lo razonable y lo previsible es que haya un equilibrio en los precios, porque no hay ninguna razón objetiva para que bajen en exceso, y mucho menos para que se produzca un descalabro de los precios en origen. Comentaban al inicio que los precios han estado altos comparativamente con otros años, pero no olvidemos que hay muchísimos olivareros que han tenido 4 veces menos, incluso algunos un 10% de una cosecha normal, y multiplicar 8 o 9 euros por cero es cero. Entonces la rentabilidad del olivarero estos 2 años pues ha estado en muchos casos bajo mínimo por no tener cosecha, ¿no? Y ahora serán las condiciones para una cosecha media y una estabilidad en los precios, un precio también accesible al consumidor medio, y que haya equilibrio y haya posibilidad de rentabilidad para todos los eslabones de la cadena. Esa fidelidad que detectan ustedes en el cliente hace que también los productores estén un poco más tranquilos, sabiendo que cuando esto escampe sigues produciendo y siguen comprándote. No vas a perder clientela. Nunca hay que bajar la guardia. Tenemos la enorme fortuna de tener entre manos la grasa vegetal más sana y saludable que existe. Que cuanto más estudios científicos y médicos hay, más bondades se conocen del aceite de oliva. Pero eso por sí solo no es suficiente. Hay que seguir en las labores de promoción, de conquista de nuevos mercados. No olvidemos un dato tremendamente relevante, que en el conjunto de grasas vegetales que se consumen en todo el mundo, el aceite de oliva ni siquiera llega al 3%, con lo cual tenemos un enorme potencial de crecimiento, insisto, porque lo que tenemos entre manos, el aceite de oliva virgen extra, es, pues más que un alimento, es insustituible y es salud para quien lo consume.
Uh-huh. Y hablaba de los mercados internacionales cuando explicaba pues este reequilibrio, de alguna manera también influenciado pues por países como Marruecos e Italia, pues vayan a tener poca cosecha, pero en estos años previos donde se ha disparado el precio y ha habido muy poca cosecha en España, ¿ha habido en algún caso una pérdida de mercados internacionales por otros países productores, menos productores que España, por supuesto, pero que hayan podido penetrar con mejores condiciones en esos mercados? España es quien maneja el mercado del aceite de oliva tanto en volumen como, afortunadamente, en los últimos años en calidad. Y hace poco se conocía que hemos superado a Italia en el aceite comercializado en el principal país fuera de la Unión Europea, que es Estados Unidos, ¿no? Ningún país nos hace sombra, si me permiten la expresión, y tenemos que, insisto, trazar estrategias comerciales inteligentes para generar valor, porque el aceite de oliva, pues evidentemente estos años se ha vendido menos porque no teníamos un volumen suficiente para, comparativamente con campañas anteriores, llegar a esos niveles. Y evidentemente lo que no existe no se puede vender. Pero vuelvo a lo que comentaba al principio. En estos 2 años de enorme dificultad, pues simple y llanamente no hemos vendido más aceite porque no teníamos. Porque vamos a llegar con un enlace de campaña el más bajo del siglo y la demanda sigue fuerte. No en vano hemos conocido recientemente los datos de comercialización del mes de agosto, con 88.000 toneladas, incluyendo importaciones. Hemos superado ya el 1.000.000 de toneladas vendidas en los 11 meses de campaña de comercialización y superaremos el 1.085.000 toneladas que vendimos en la campaña 2023. Insisto, dificultades extremas, complicaciones a todos los niveles y, a pesar de eso, unos niveles de comercialización de salida de aceite de oliva español absolutamente, fascinantes, ¿no? Uh-huh. La verdad es que eso sí sorprende, porque además yo la idea que tenía era, entiendo que usted está dando datos de salidas globales, tanto en local como en exportación, ¿no? Pero uno sí tenía la idea, o se había transmitido, de que efectivamente había una cierta sustitución por otras grasas de semilla, otros aceites de semilla, ¿no? Sin que yo hubiera hundido el sector del olivar en ese sentido, ¿no? Entonces lo que usted dice, que realmente el nivel de consumo en España se mantiene más o menos estable a pesar de estas altas subidas de precios de los últimos años. Bueno, hay que tener en cuenta que del aceite que producimos en España, en números redondos, 1/3 se consume en el mercado interior en España y 2/3 se exporta, con lo cual las cifras globales pues tienen mucho más peso el aceite que exportamos que el que se consume internamente. En España había un cambio de comportamiento del consumidor, se ha dejado de consumir más volumen, se ha apostado por formatos más pequeños, pero no se ha abandonado el aceite de oliva en el hábito de consumo. Y es que es muy fácil, yo creo, de entender, ¿no? Lo he comentado hace unos minutos, ¿no? El aceite de oliva es insustituible. Si cambias el aceite de oliva por otra grasa vegetal, por otro aceite, estás comiendo otra cosa. No estás comiendo lo mismo. No puedes sustituir algo que es insustituible. Con lo cual, pues bueno, como te digo, tenemos entre manos un producto de enorme valor que da de comer a 250.000 familias en este país, si hablamos de olivareros, de agricultores, que es marca España y que afortunadamente tenemos, como digo, entre manos la grasa vegetal más sana y saludable que existe y que tenemos que seguir produciéndola con valor para todos los eslabones de la cadena. Sin duda, yo creo que eso es algo más que los consumidores son conscientes. Otra cosa es que en momentos puntuales el bolsillo les haga derivar a otras. Pero bueno, es lo que hay. Cristóbal Cano, vicesecretario general de UPA y responsable de Olivar. Pues muchas gracias por atendernos y un saludo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, interesante. Y además, Jaume, fíjate, yo tenía la idea de que había bajado más el consumo, pero es verdad que lo nuestro era una percepción, al menos lo mío, más a nivel local, de lo que uno veía y lo poco que leía, pero es verdad que esos 2/3 de exportaciones con el consumidor externo, yo no tengo tan cerca ver lo que hacen los lineales. Es verdad. Pero bueno, oye, las organizaciones, vamos a pasar al sector del vino, porque tenemos la vendimia ya aquí encima, y la previsión que hacen las organizaciones agrarias es una producción normal, entre 38 y 39 millones de hectolitros, después de también de 2 malas campañas, especialmente la de 2023, cuando por culpa de la sequía el rendimiento fue solo de 32 millones de hectolitros.
Los representantes del sector vitivinícola, de cooperativas agroalimentarias y de Asaja, Coag, UPA y Uniones siguen apostando por este nivel de producción para este año, cuando está a punto de generalizarse la vendimia ya en toda España. Una de las previsiones de referencia, en la primera estimación de cooperativas del mes de julio, proyectó una producción de 39,7 millones de hectolitros, 20% más al año pasado. No cambia mucho lo que dijeron en julio, será una cosecha normal, en torno a 39 millones de hectolitros. Cambiará la evolución del tiempo durante la vendimia, pero es una vendimia más tardía en estos años, más normal. Desde cooperativas indican que la calidad de las uvas es buena y las tormentas de las últimas semanas han dejado el ambiente fresco y muy bueno para la madurez final de la uva. Hay en UPA, por ejemplo, una opinión de esta última semana de balance, y coincide con que se prevé una cosecha también normal, también unos 38 millones de hectolitros. Desde UPA expresan que esta vez no hay una crisis de producción, pero sí de mercado, por la caída de consumo, especialmente vino tinto, y bajos precios de la uva que perciben los agricultores, y esa pérdida, por tanto, de rentabilidad. No han sido capaces, con una bajada de consumo, de admitir esta campaña tan escasa el año pasado, y por tanto este año puede ser también en la misma línea. UPA va a acudir a un encuentro con una serie de recomendaciones del sector para mantener al menos encuentros y establecer conclusiones y recomendaciones para principios del año 2025. Se solicita por parte de UPA también al arranque de algunos viñedos y exponer la preocupación por las propuestas legislativas de algunos países como España, que están tratando de trabajar en el volumen moderado del consumo de alcohol, la reducción de fondos europeos para la promoción del vino, y todo esto puede ser algo negativo para los productores. La Trilla, con Juan Quintana. El 90% de los consumidores demanda que se les informe del tipo de agua que le van a servir en un restaurante, y también y sobre todo cuánto van a pagar por ella. Sí, es una encuesta nacional realizada por Metroscopia, la citamos un día aquí también. El Instituto de Investigación Agua y Salud analiza la percepción y preferencias de los consumidores en algunos aspectos: calidad, seguridad alimentaria y la información que recibe cuando la consume en la hostelería. Dice el doctor Luis Gutiérrez Serantes, miembro de este comité científico del Instituto de Investigación Agua y Salud, que muchas veces se genera confusión sobre qué tipo de agua se está ofreciendo al consumidor y lo que van a pagar por ella, y por eso hay que informar. Actualmente los restaurantes pueden ofrecer agua mineral natural, agua de grifo servida en jarra o vaso, o agua de grifo filtrada por el propio establecimiento, que se sirve en botella de vidrio normalmente con el nombre del restaurante. En este último caso puede parecer agua mineral, induciendo la confusión del consumidor, y ahí es donde uno de cada 6 consumidores, solo uno de cada 6 es consciente de que lo que le están ofreciendo no es agua mineral, sino agua de grifo filtrada, y por tanto quieren saber que se les explique eso, y también si se les va a cobrar o no por ello y cuánto se les va a cobrar. Desde el punto de vista de calidad y seguridad alimentaria, el 83% de españoles reconoce la calidad y seguridad de las aguas minerales, y el 75% señala que éstas les genera más confianza en cuanto a este tipo de seguridad alimentaria. Pues efectivamente lo que piden los consumidores en este aspecto es que se les informe y se les explique exactamente qué tipo de agua es, y sobre todo ese agua, si es mineral, que además se ha envasado a pie de manantial con todas las garantías, tiene la composición de minerales, las propiedades saludables que permanecen constantes, y se hacen 300 análisis diarios desde la industria para que el agua mineral llegue al consumidor tal y como se extrae a pie de manantial. En el caso del agua de grifo, son aguas superficiales de orígenes diversos, embalses, ríos, desalinizadoras, y hay que ser tratada químicamente. Por tanto, es bueno, como dice el doctor Gutiérrez Serantes, esta encuesta que demuestra que muchos, la mayoría de los consumidores, piden que el restaurante o el bar les explique qué tipo de agua les sirve y si se le va a cobrar por ella. Y que puedes elegir al final, porque yo quiero agua mineral, la pido. Que quiero agua filtrada, la pido. Que me la van a cobrar por estar filtrada, fenomenal. Si entra dentro de un precio razonable, pues como cualquier cosa, como te cobran el pan, pues te lo cobran el servicio de mesa y lo pagas si te interesa. Pero si no la quieres filtrada, porque es un agua que te gusta de la zona en la que estás, diciendo a mí ponmela sin filtrar. Y también te la pueden cobrar, porque al final eso es un coste para la restauración. Lo que pasa es que obviamente es un precio tan simbólico que no te lo van a cobrar, con lo cual, oye, te lo recargan en el plato, porque quedaría muy cutre que te cobraran el agua del grifo, aunque a mí me parecería razonable, pero quedaría cutre por las cantidades de las que hablamos, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, sobre todo es, oye, que ponerme lo que yo quiera beber, y lo que quiera beber me lo cobráis si tiene sentido, y si no me lo queréis cobrar, pues no me lo cobréis, pero al menos que yo sepa lo que pago. La Trilla, con Juan Quintana. Pues entramos ya acabando el tiempo en nuestra España medio llena con nuestro querido amigo Pablo Maderuelo. Ya decíamos que se ha presentado el primer mapa del periodismo rural en España, una cosa súper chula en el mundo de la comunicación. Precisamente Pablo ha hablado con Manuel Campo Vidal en la presentación y con Camino Cabañas. Vamos a escuchar esta conversación. Pablo, muy buenos días. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy me vais a permitir
que miremos un poquito hacia adentro y que hablemos de periodismo rural, en esta España medio llena que abrimos cada fin de semana aquí en La Trilla. Y lo hagamos porque esta semana se ha presentado en Madrid, en la sede del Ministerio de la Transición Energética y el Reto Demográfico, el primer mapa de comunicación rural. Un mapa elaborado por Next Educación y la red de periodistas rurales, que lo que busca es situar cuál es la realidad del periodismo local en nuestro país, del periodismo hiperlocal, porque desde que existe Internet han aparecido muchísimos pequeños medios de comunicación de comarcas y de pueblos de distintos lugares de nuestro país. Ese mapa tiene casi 3.000 medios de comunicación y en La Trilla hemos querido hablar tanto con Camino Cabañas, que es la persona detrás de este proyecto, que lo ha llevado a cabo y que lo ha impulsado, como con Manuel Campovidal, responsable tanto de la red de periodistas rurales como de Next Educación, que nos han explicado las claves de este proyecto. Bueno, pues en principio este mapa está pensado desde el punto de vista para que sea una herramienta interactiva. Nos planteamos hacer la búsqueda de todos los datos. Van a poder encontrar en los medios un directorio, no solo con el nombre del medio, el tipo de medio, que es muy importante también para que puedan filtrar, pero también todos esos datos de contacto para que se convierta, como decimos, en esa herramienta, ese email en el caso de que lo tengamos, o ese teléfono, las personas responsables. Entonces, ha sido una tarea ardua para cribar y decidir qué podía estar y qué no, pero nos hemos encontrado con que el campo era muy amplio y desde luego había mucho medio local, hiperlocal, que tenía que ser reseñado y que estaba haciendo muchas cosas por el territorio rural. A veces tenemos la sensación de que el periodismo está en crisis y en cierto modo y en muchos aspectos es posible que lo esté, pero cuando nos planteamos ese periodismo hiperlocal, las redes sociales, la digitalización ha ayudado a que quizás estemos en una etapa de crecimiento y de progresión. Hemos constatado que hay una etapa de crecimiento, pero también es verdad que se asienta sobre dos bases. Por un lado, en la pandemia también hubo mucho cierre de medios y hubo periodistas que se reconvirtieron. Y por otro lado había un sustrato muy importante de esa base rural que estaba muy apegada a su parte cultural. Y en esa base han empezado a surgir todo este tipo de medios y también efectivamente en un cambio del consumo del tipo de información. Por un lado tenemos esta información más rápida, más inmediata, pero el público está demandando una información más centrada en lo local. Quieren una información, yo creo que un poco alejados de esa masificación de información, que a un clic tienes absolutamente todo, pero tienes ese protagonismo más nacional. La gente está buscando esa información más local. Y en ese caldo de cultivo surgen todos estos medios. Camino, dame alguna pauta sobre comunidades autónomas o sobre algunas de las cosas que más te hayan sorprendido a la hora de reunir toda esta información sobre los medios de comunicación. Pues en primer lugar lo que detectamos es que había mucho más rural de lo que nosotros creíamos, que la gente tiende a pensar, por ejemplo, que en Madrid los medios solo son medios nacionales y hay una base muy importante de medio local e hiperlocal en Madrid y de esos pueblos, sobre todo del sur de Madrid, que sí que son rurales. Y luego zonas, pues lo han comentado en la intervención hoy, por ejemplo, zonas de Andalucía, que no solo existe la costa o en Valencia, sitios que asociamos no a la despoblación y que sí que tienen esa base, y luego sitios que son potenciales para poder generar esos medios, porque no los tienen o porque sus zonas limítrofes absorben toda la implantación de medios de comunicación y se pueden denominar como desiertos informativos. Tenemos mucho desarrollo en algunos sitios, otros en los que no hay tanto desarrollo y tienen una oportunidad, y sitios en los que ni siquiera hay un medio. Entonces, a pesar de esta gran cantidad de medios, todavía hay mucho campo por desarrollar. Hablas en positivo. Si yo fuese alumno ahora mismo de la Facultad de Ciencias de la Información de alguna universidad de España, ¿tú me recomendarías embarcarme hacia el emprendimiento en el periodismo local? Pues una de las cosas que hemos detectado con este estudio es, por un lado, que un porcentaje, si no recuerdo mal, 6 de cada 10 titulares de medios locales eran mujeres, con lo cual es no solo un campo de emprendimiento, sino también un campo de emprendimiento para el desarrollo, en el caso laboral, de la mujer. Y desde luego sí que ha sido una capacidad de reciclaje. Entonces, detrás de esos grandes desconocidos, hay en muchos casos emprendedores o los dirige. Sí que es cierto que son medios en los que se hace un poco de todo.
al contar con plantillas pequeñas, pero quizá precisamente por eso lo hacen más enriquecedor. Existe el reto de tener que hacerlo con muy pocos recursos, pero sí es una vía de trabajo que, por supuesto, los estudiantes de periodismo tienen que tener en cuenta y tienen que explorar. Camino, enhorabuena y a seguir trabajando. Gracias a vosotros y a seguir colaborando todos con este mapa que, como decíamos, lo hacemos entre todos. Si hay alguien detrás de este mapa y que ha puesto todo su empeño en que saliera adelante es Manuel Campovidal. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. Un hito, el de hoy, más de 2.800 medios de comunicación, es un dato que hasta el día de hoy no teníamos y con el que a partir de hoy podemos empezar de momento a trabajar. Se puede empezar a trabajar, pero quiere decir que hay mucha más vida de la que se le reconoce al mundo rural. Así que menos vaciada, menos vacía, menos abandonada, porque hay gente que hace un esfuerzo extraordinario por comunicar, por una emisorilla local, por un blog, por un podcast, por un como TikTok, por diarios digitales. Y ha sido muy emocionante en el acto la cantidad de personas que han venido desde pueblos de toda España. Ha venido La Higuerita, que es un periódico, no conocíamos nadie, de Isla Cristina, Huelva. Después para allí ya está el Atlántico, ya está Canarias y ya está América. Pues aquí estaba uno de los directores o responsables de La Higuerita y estaba muy emocionado más de que lo hubiéramos reconocido, pero lo hemos visto en la lista, nosotros no lo conocíamos. Hemos descubierto en el mapa que había muchos más medios de los que nosotros creíamos y eso es extraordinario. Conocíamos algún retazo del mapa pues por nuestros viajes, por nuestras conferencias, por nuestro origen, pero no podíamos en ningún caso imaginar esta potencia. Potencia que también se puede traducir a oportunidades, ¿no?, de emprendimiento en aquellas zonas en las que, bueno, pues a tenor de los ejemplos de los medios que ya hay, pues puedan surgir oportunidades de emprendimiento. Claro, es que con un poquito de ayuda a esos medios de comunicación, eso es como cuando consigues que haya un poquito de llama y finalmente entra aire, ¿no? Entra aire y aquello se propaga y se ve una luz fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el buen camino y este tipo de actos lo que demuestra es que hay mucha más potencia de la que nosotros creíamos y eso a los propios que han venido de distintas organizaciones, unos vinculados al Camino de Santiago, otros de otras provincias, ha venido personas que venían de del periódico La Nueva España de Huesca, antes había La Nueva España de Huesca, pero es La Nueva España de Asturias ahora. Tenían el mismo nombre, ahora se llama el de Huesca Diario del Alto Aragón. Bueno, pues ha venido gente efectivamente de muchísimas regiones, yo creo que de todas prácticamente, ¿no? Porque había Extremadura, estaba Andalucía y así sucesivamente. Manuel, pues enhorabuena por este trabajo, que la gente que quiera consultarlo y conocerlo, pues lo va a encontrar en la página web de la Red de Periodistas Rurales, pinchando en el mapa de la comunicación rural. Gracias. Yo creo que me ha sorprendido quien ha dicho, oye, yo soy capaz de sacar petróleo de este mapa, pues sáquelo, ¿no? Para eso lo hemos traído, como se ha dicho aquí, que no es de nadie. Lo hemos hecho nosotros, pero es para todo el mundo, ¿no? Y en todo caso es una referencia muy positiva. Ojalá seamos capaces de animarlo y de tocar todos los medios la misma sintonía. Casi 3.000 medios de comunicación, compañeros. Fijaos si tenemos tarea para informarnos de lo que ocurre en los pueblos a lo largo de lo que queda de fin de semana. Mientras vosotros os ponéis al día, yo voy a ir buscando nuevas historias para contaros, como siempre, aquí en La Trilla la próxima semana. Adiós. Bueno, poco más de un minuto nos queda, Jaume, pero suficiente para hablar de lo que son los aviones y los drones para combatir plagas, en concreto en Extremadura, la plaga del chinche. Personal técnico hasta las últimas semanas ahí aplicándolo, porque la verdad es una plaga que afecta mucho, sobre todo al arroz. Y bueno, sí, es la pudenta del arroz, que le llaman el chinche, que causa daños. Deja esos puntitos negros. Que bueno, que parece que sea una cosita que no es muy fea, pero puede estropearlos mucho. Y estaba trabajando mucho esta plaga, tiene una especial incidencia en Extremadura y han decidido echar drones y aviones para conseguir salvar esas 19.000 hectáreas de cultivo de arroz.
Es una forma de aplicar que en fin, no es novedosa, se ha hecho siempre en aviones. Es verdad que tiene el problema de, o sea, es muy fácil aplicar en cuanto a cobertura para grandes plagas, yo creo que es imprescindible, pero también el problema que tiene es el medioambiental, porque no es tan fácil el control, ¿no? Porque al final viene el viento, son superficies amplias, puede caer en zonas que no son exactamente las que tú quieres, es decir, un tema un poquito delicado. Pero bueno, ahí está, una tecnología que hay que utilizar, y nosotros lo que tenemos que utilizar es el despido para finalizar este programa, porque nos tenemos que ir, Jaume. Así que nada, que pases buena semanita. Feliz día a todos, que vaya muy bien. Y a Jorge Zumeta, agradecer los controles técnicos. Buena semanita.